Sócrates decía que solo hay un bien, el conocimiento, y un solo mal, la ignorancia. Buenas, ¿cómo andan? Hoy estamos en un nuevo video y hoy decidí hablar un poquito sobre, lo que estoy estudiando, mi carrera de filosofía. Y una de las cosas principales y uno de los conflictos más grandes con filosofía es cómo comenzar a leer filosofía. Es verdaderamente confuso. Entonces, en este video voy a desarrollar, por así decirlo, cómo comenzar a leer filosofía y cómo comenzar a estudiar filosofía, que son dos cosas totalmente diferentes. Capaz te gusta leer filosofía solamente por hobby, cosa que es un hobby súper interesante, pero es totalmente diferente el consejo que te voy a dar si solo querés leer antes que si querés estudiar. Así que en la primera parte voy a desarrollar un poquito de cómo comenzar a leer filosofía, qué libros son buenos, y más hacia el final voy a comenzar a hablar un poquito de cómo estudiar filosofía, cómo adentrarte en la carrera, cómo prepararte para la carrera, que es bastante difícil. Así que ahí vamos. Si tenés ganas de leer filosofía, seguramente algo te llamó en filosofía, seguramente alguna de las frases o alguna reflexión en una película que dijiste, me gustaría leer filosofía. Así que comenzar es primero identificar cuáles son tus gustos, saber si te gusta la metafísica, la estética, si sos más de filosofía más actual o filosofía antigua, si te gusta más el romanticismo. Identificar tus gustos es clave para comenzar a leer. Entonces, clave para comenzar a leer, te recomiendo algunas películas específicas que tienen un valor filosófico muy bueno. Primero, dos películas que son bastante copadas y que tienen, por así decirlo, una reflexión parecida, que son El Show de Truman y Matrix. Ambos hablan de una realidad en la que están viviendo pero son engañados. No voy a entrar mucho en spoilers, pero bueno, son dos películas bastante parecidas y están muy buenas, con una reflexión filosófica muy buena. Otra quizás más de Disney pueden ser El Rey León o quizás Ratatouille, que se trata un poquito más de la superación de expectativas y las culturales. O por ejemplo Bichos, que es el manifiesto comunista. Pero la cuestión es identificar en estas películas el tipo de filosofía que te gusta. El segundo consejo que te doy es como familiarizarte con los conceptos básicos que tenemos en filosofía, tanto las corrientes de pensamiento como, por ejemplo, autores cercanos al que estás leyendo, y así vas a entender muchísimo más los textos que estás leyendo. Por ejemplo, Descartes es racionalista y el racionalismo va muy en contra del escepticismo, y leyendo la primera meditación te das cuenta que la primera meditación en verdad es una burla de Descartes hacia el escepticismo. Otro consejo que te doy es comenzar a tener un pensamiento crítico y practicarlo en tu vida cotidiana, o sea, con tu familia, con tus amigos. Es súper útil esto. Seguramente te pasó el meme de haberte quedado hasta tarde con tus amigos hablando de boludeces y comenzar a reflexionar de la vida poquito a poquito. Bueno, eso es súper útil para filosofía. Y gran parte de los libros que te voy a recomendar para comenzar a leer son de filosofía antigua, porque con estos libros no tenés que tener un conocimiento de antemano, sino que simplemente vas a entenderlos al leerlo, porque no tenés que entender nada más. Por ejemplo, puedes comenzar a leer La República de Platón, que es un libro súper sencillo, o La Poética de Aristóteles, que también es un libro muy sencillo de leer y muy rico en cuanto a lo que habla. Otro libro muy útil que recién hace poquito lo comencé a leer y me parece bastante bueno es El Banquete de Platón, súper sencillo de leer y aparte tenés una introducción al inicio que te dice más o menos los discursos, así que está bastante bueno. Y yendo un poquito más hacia adelante podés leer más las meditaciones metafísicas de Descartes, que también son meditaciones bastante sencillas, El Ser y la Nada de Sartre o Más allá del bien y el mal de Nietzsche. Un libro que recomiendo mucho si vivís en Argentina, no sé si está en otros países, es Filosofía a Martillazos de Darío Zeta. No voy a decir el apellido porque no me lo sé entero, o sea, no sé decirlo, pero es una muy buena introducción para leerlo. Ahora, si vas a estudiar filosofía y tu plan es dedicarte a esto, tenés que tener en cuenta que vas a tener que leer demasiado. Así que comenzá la carrera con esa mentalidad de que vas a tener que leer muchísimo y vas a tener que sentarte horas y horas a leer y entender un texto. A veces vas a leer textos que no te gusten, de filósofos que no sean de tu agrado, pero vas a tener que leerlos igual para probar. Para estudiar filosofía es súper clave tener una mente abierta, o sea, vas a poder tener tu opinión y tus ideas y tu ideología, pero vas a tener que aprender a aceptar la ideología de los filósofos. Y seguramente puedas expresar tu ideología en la clase, pero hay que tener en cuenta que tu ideología seguramente no sea la verdad suprema.
¿Va a tener errores? Sí. ¿Incluso sea equivocada? Sí. Pero tampoco intentes discutir al profesor, porque verdaderamente lo que hace el profesor es explicar el tema, no te va a compartir su ideología. Para estudiar filosofía tenés que revisarte mucho con los tiempos, no te metas a muchas materias, sino que metete a pocas. Y con organizar tu tiempo me refiero más que nada a organizarte el tiempo para poder leer los textos antes de la clase. En serio, es muy útil leer la fotocopia o el texto antes de entrar a la clase para entender todo lo que te van a decir. Normalmente las clases o hacen un resumen de lo que estamos hablando o a veces se van por las ramas, pero si el resumen suele ser difícil de entender porque vos tenés que estar con el sueño en la cabeza, con el cansancio, con que te duele el cuerpo, con que tenés hambre y no vas a entender demasiado. Así que por eso te recomiendo que leas el texto antes. Y si no entendés el texto, te recomiendo que veas un video sobre el texto, sobre el autor, para poder entenderlo mejor. Es por eso en gran parte que comencé la serie de Más sencillo de lo que parece, que es para ayudar a los estudiantes que están iniciando y que tienen dificultades con los textos. Entonces, mirate uno de estos videos y lee el texto y anda a la clase y así va a ser mucho más sencillo. Un mini consejo práctico es cuando leas el texto, resumilo y ese resumen pasalo a un Word, a una hoja, para tener ya un resumen hecho clase por clase, porque después te va a llegar al final de la cursada, cuando tengas que rendir el final, si te acumula todo y te vas a perder. Y después no dejen pasar los finales. No es que decís, bueno, tipo este final es muy difícil, lo dejo para después. No, porque por más mínimo que te acuerdes de la clase, ese recuerdo que tenés siempre te ayuda a rendir el final. Otro consejo que recomiendo es anotarse en materias o tener materias más o menos que vayan de la mano, con respecto a los textos. Es decir, que vaya textos que son todos antiguos o gran parte parecidos antiguos, que no sea tipo, bueno, una materia da filosofía antigua y la otra tiene filosofía contemporánea. No, porque te vas a perder y vas a tener agujeros y no vas a disfrutar tanto la carrera. Y por último es echale ganas, tené pasión por la filosofía, educate, que poco a poco la filosofía va a comenzar a ser parte de tu vida. Cuando veas una película, cuando leas un libro, cuando veas una injusticia en la sociedad, la filosofía va a ser parte de vos. Apasionate por esto y que sobre todo la filosofía nutra tu corazón. Aristóteles decía que educar la mente sin educar al corazón no es educación. Espero que te haya gustado y si fue así te puedes suscribir. Nos vemos en el próximo video y chao.